Bienvenidos al podcast elaborado por el Grupo de Innovación Docente Analytical Criminology relativo a la asignatura Química Analítica 2. En este episodio se va a tratar el tema denominado cromatografía en columna. En este episodio vamos a comentar los principales tipos de desarrollos que se utilizan en las separaciones cromatográficas en columna. Vamos a considerar una cromatografía clásica para estudiar estos desarrollos, en los cuales la fase móvil cae por gravedad atravesando la fase estacionaria. Es aplicable a cualquier tipo de cromatografía instrumental, y hay que especificar que los tipos de desarrollo son independientes del mecanismo de separación que se vaya a utilizar. En primer lugar, hay que comentar que una columna cromatográfica posee una serie de características que se detallarán a continuación, como por ejemplo las características geométricas, dimensiones, dentro de las cuales destaca la longitud y el diámetro interno. También es importante la naturaleza y cantidad de fase estacionaria, el volumen intersticial, que es el volumen dentro de la columna que dejarán libres las partículas de fase estacionaria y que estará ocupado por la fase móvil. Este volumen intersticial va a depender del grosor de las partículas de fase estacionaria, de su forma y del grado de empilamiento, compactación que tengan estas partículas dentro de la columna. Este volumen intersticial puede llegar a representar entre un 30 y un 40% del volumen total de la columna. También podemos hablar de la velocidad de la fase móvil a través de la columna, que se define como el volumen de fase móvil por unidad de tiempo y unidad de sección. Por último, hay que comentar que la representación de la concentración o señal del detector en función del volumen o del tiempo se denominará cromatograma. A continuación vamos a hablar de cada uno de los tipos de desarrollos que se pueden utilizar en las separaciones cromatográficas y que son fundamentalmente tres: análisis frontal, elución y desplazamiento. En todos los casos, la fase estacionaria, tanto la naturaleza como la cantidad de la misma, se elige en función de las características de los compuestos que se pretendan separar. En el análisis frontal hay que diferenciar si se pretenden separar un compuesto o varios. En el caso de que solo haya un compuesto de interés, la fase móvil será una disolución de este compuesto en un disolvente que se haya utilizado previamente para homogeneizar la columna. El compuesto de interés, al tener un coeficiente de distribución mayor que el disolvente empleado para homogeneizar la fase estacionaria, lo desplazará por medio de una serie de equilibrios y se producirá la elución de este disolvente de equilibración, para que posteriormente y una vez eluido todo ello, empiece a eluir el compuesto de interés. En el caso de tener una mezcla de compuestos, el proceso inicial es similar al anterior. La muestra o una disolución de esta en un disolvente es introducido en la columna que ha sido previamente homogeneizada con un disolvente. Los compuestos tienen coeficientes diferentes entre sí y en todos los casos superiores al del disolvente que se ha utilizado para equilibrar la columna. A medida que se va añadiendo fase móvil, se van produciendo equilibrios entre los compuestos de interés, el disolvente y la fase estacionaria. En primer lugar, eluirá el disolvente, luego el compuesto con menor valor de coeficiente de distribución y a continuación las mezclas de compuestos que se van agrupando de menor a mayor valor de coeficiente de distribución. De esta forma solo se consigue la separación de uno de los compuestos, el menos retenido. Este tipo de desarrollo puede tener interés para el cálculo de algunas constantes de equilibrio y alguna aplicación con fines preparativos. En el caso del desarrollo por desplazamiento, se deposita en cabeza de columna una elevada cantidad de muestra. Para tratar esta cantidad es necesario emplear columnas de mayores dimensiones. Se selecciona como fase móvil un disolvente o mezcla de disolventes por el cual el relleno de la columna presenta una elevada afinidad y que tiene un coeficiente de distribución muy superior al de los compuestos de interés y al del disolvente que se empleó para equilibrar la columna. Se producirán una serie de equilibrios en función de los coeficientes de distribución que en el caso de los compuestos de interés deberán ser diferentes entre sí, pero en este caso la fase móvil, que se pasa de forma continua, va empujando a los componentes de la muestra, por lo que se consiguen separar los compuestos de interés de forma individual. Este tipo de desarrollo se emplea fundamentalmente con fines preparativos. En esta última parte del podcast se va a hablar de un tipo de desarrollo que es el de elución, que se utiliza fundamentalmente con fines analíticos. Este desarrollo se utiliza para separar compuestos con coeficientes de distribución parecidos entre sí, o dicho de otra forma, compuestos muy similares. En este caso, la fase móvil es un eluyente que se hace pasar por la columna para equilibrarla. A continuación, se deposita en cabeza de columna una pequeña cantidad de muestra, en la que tenemos distintas concentraciones de los compuestos de interés.
Suponemos que los coeficientes de distribución entre ellos son distintos y muy superiores al disolvente que se ha utilizado para equilibrar la columna. Y en este caso, hacemos pasar de forma continua a la fase móvil. De nuevo, se van a producir una serie de equilibrios donde los compuestos van a desplazar al eluyente, que lo irá primero, y luego se irán desplazando entre sí en función de los valores de los coeficientes de distribución. En este caso, se obtiene la separación completa de todos los compuestos presentes en la muestra. Idealmente, se han de obtener picos gaussianos, forma de campana, pero a medida que se van separando los picos, estos se van ensanchando. Para explicar la razón por la que los compuestos eluyen a distintos tiempos y el ensanchamiento de los picos, se han desarrollado varias teorías. La primera de ellas se denomina teoría de los platos, y esta explicaba por qué se producía la separación, que era debida a los coeficientes de distribución, pero no servía para justificar el ensanchamiento de banda. En esta teoría se indica que una columna cromatográfica está formada por una serie de capas contiguas y separadas entre sí que se denominan platos teóricos. Y es en estas capas donde se producen los equilibrios de distribución, por lo que una columna será tanto más eficaz cuanto mayor será el número de platos teóricos, denominado por la letra mayúscula N. Además, se introdujo el concepto de altura del plato teórico, letra mayúscula H, que se relaciona con el número de platos por medio de una ecuación en la que este último se calcula utilizando el cociente de la longitud de la columna por la altura del plato. Ambos parámetros se utilizan como parámetros de eficacia en la teoría cromatográfica vigente. En cambio, para explicar el ensanchamiento de banda, fue necesario introducir otra teoría, denominada cinética, en la que se identifican tres posibles causas del ensanchamiento de banda. La primera de ellas, difusión en remolino o de eddy, se debe a que el movimiento de las partículas de un mismo compuesto se produce entre una red de canales de distinto tamaño, lo que hace que no todas las partículas recurran el mismo espacio en el mismo tiempo, y ahí es donde se origina el ensanchamiento. Este factor depende del diámetro de las partículas de fase estacionaria, de la homogeneidad del relleno y del grado de empaquetamiento. El siguiente término se denomina difusión longitudinal, y se produce ya que dentro de la columna se establece un gradiente de concentración, que hace que las partículas se desplacen dependiendo de sus coeficientes de difusión a las zonas con menor concentración, originando el ensanchamiento. Depende directamente de la velocidad lineal de avance de la fase móvil. Cuanto mayor sea este valor, menor tiempo hay para que se produzca la difusión de las partículas y por lo tanto menor ensanchamiento. Por último, nos encontramos con el término de transferencia de masa fuera del equilibrio, provocado porque la velocidad de paso de la fase móvil hace que no se puedan establecer verdaderos equilibrios, y como consecuencia de ello, hay moléculas que son más o menos retenidas que el promedio, y esto causará el ensanchamiento de banda. Por consiguiente, si se disminuye la velocidad de la fase móvil, se daría tiempo a que se produjeran de forma adecuada los equilibrios, y así se reducirá el ensanchamiento de banda. Agrupando los tres términos se llega a una expresión llamada ecuación de Van Dinter, que permite determinar el ensanchamiento de banda. Agrupando las dos teorías, se puede definir una serie de parámetros que van a permitir evaluar la calidad de las separaciones. La eficacia es la capacidad de la columna para proporcionar picos estrechos. Se evalúa a través del número de platos o la altura de los mismos. Se determinan experimentalmente sus valores a partir del cromatograma. Para comparar la eficacia de las columnas, si tiene igual longitud, entonces se compararía el número de platos o la altura del plato. Si tiene distinta longitud, entonces se utilizará la altura del plato teórico. Una columna es tanto más eficaz cuanto mayor es el valor del número de platos y menor el de la altura del plato. El tiempo de retención es el tiempo que transcurre desde la inyección hasta la elución del máximo del pico correspondiente a un compuesto retenido. Mientras que el tiempo muerto es el tiempo que transcurre desde la inyección hasta la elución del máximo del pico correspondiente a un compuesto no retenido. Análogamente se puede hablar del volumen de retención, que es el volumen de fase móvil necesario desde la inyección hasta la elución del máximo del pico correspondiente a un compuesto retenido, y del volumen muerto, que es el volumen de fase móvil necesario desde la inyección hasta la elución del máximo del pico correspondiente a un compuesto no retenido. Cuando el mecanismo responsable de la separación es la exclusión por tamaños, el volumen total de una columna se descompone en más términos y su cálculo es más complicado. El factor de capacidad, expresado por la letra K', nos permite relacionar el número de moles de soluto en la fase estacionaria con respecto al número de moles de soluto en la fase móvil. Cuanto mayor es la retención de un compuesto, mayor es su valor de factor de capacidad. El coeficiente de selectividad o retención relativa, denominado por la letra griega alfa, es el parámetro que se utiliza para caracterizar la distancia entre dos picos consecutivos.
Por último, la resolución, que se define como la medida cuantitativa de la separación alcanzada, la marca la pareja de picos peor resuelta en el cromatograma. Para poder realizar la identificación y determinación cuantitativa con exactitud, se deberá alcanzar el valor adecuado para la resolución, y este valor a su vez dependerá de la proporción relativa de los compuestos en la muestra. En principio, sería necesaria una resolución igual o superior a 0.8 para poder identificar los compuestos con exactitud e igual o superior a 1.5 para poder realizar la cuantificación con exactitud. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el podcast y nos oímos otro día.